Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro que me ha sorprendido y en el buen sentido, que es Guerra Mundial Z, una historia oral de la guerra zombie por Max Brooks. Es una novela postapocalíptica de terror, aunque a mí aterrorizar no me ha aterrorizado demasiado precisamente por la estructura que tiene, por el escritor estadounidense Max Brooks. Fue publicada en el 2006, que no sé por qué, yo pensaba que era de los 80, pero bueno, esto es mi cerebro. Y en España está siendo editado por la editorial De Bolsillo con 472 páginas. Si os queréis comprar el libro y apoyar a Penny, que se tiene que operar de una hernia discal, por favor, id al enlace que encontraréis en la descripción del vídeo y en el mensaje anclado para compraros el libro en Amazon. O para compraros lo que os dé la gana, que a mí ya me dan comisión. No hace falta que sea lo que yo os estoy poniendo. Este libro en 2013 fue adaptado a una película protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Marc Forster, y que ya os digo es muy diferente el libro de la película precisamente por la estructura que tiene. Y de hecho la película únicamente escoge varias ideas del libro, pero ni siquiera los zombies son fieles, como ya veréis. Esto es porque el libro está contado como si fuese una crónica histórica de algo que ha sucedido realmente, de acontecimientos reales, y que está narrado por el agente de la Comisión de la Posguerra de la ONU, que está investigando la guerra zombie y cómo se llegó prácticamente al fin del mundo por la incapacidad de los gobiernos de todo el mundo para reaccionar a lo que estaba sucediendo, y que se está llevando a cabo 10 años después de que se considerase ganada la guerra contra los zombies al recuperar el control de la mayor parte de los territorios, aunque hay muchos países que este día de la victoria consideran que es 2 o 3 años posterior o más. No todos los países consiguieron recuperar el control de su propio territorio a la vez. Más que nada porque no todos los países tenían las mismas capacidades económicas y armamentísticas. Para narrar esta novela, Max Brooks utiliza la estructura de novela epistolar, ya que está estructurado como un conjunto de entrevistas individuales que lleva a cabo a diferentes personas a lo largo del planeta y de diferentes estratos sociales y con diferentes intereses. Incluso uno de los entrevistados es un astronauta australiano que estaba en la Estación Espacial Internacional cuando sucedió todo esto y que junto con otro compañero decidió quedarse allí a pesar de que sabía que lo más probable es que terminase muriendo, para poder mantener los satélites, porque sabía que eran esenciales para el esfuerzo militar, ya que si no tienes las funciones de GPS, ya no los teléfonos móviles, pero si no tienes la función de GPS no te puedes orientar para poder ir recuperando los territorios. Y de hecho, toda esta gama de personas entrevistadas sirven para describir los cambios sociales, políticos, religiosos y medioambientales de la guerra contra los zombies, porque lo más interesante de este libro, por lo menos para mí, es que no es simplemente que se dedicasen a matar los zombies, sino que Max Brooks desarrolla ampliamente todo lo que podría suceder en una guerra zombie, y lo hace de una forma que es bastante creíble de cómo un virus como el virus zombie podría llegar a la situación de poner prácticamente a la humanidad en jaque debido a la gran propagación que hay, a pesar de que en el libro los zombies son lentos, los típicos que podemos pensar, tipo Walking Dead, y no los que corren tan deprisa como en la película. Y precisamente ello se debe a la ineptitud de los gobiernos para responder a las grandes crisis, como desgraciadamente hemos visto ahora también con el COVID. A través de estas entrevistas, como os digo, recoge el transcurso de la guerra a lo largo de 10 años, por lo que sumados a los 10 años posteriores, han pasado un total de 20 años desde el inicio de la crisis. Estos 10 años se dividen en diferentes capítulos en los que podemos ver la evolución de la guerra. Empezando por la introducción, donde explica que es un agente de la Comisión de Posguerra de la ONU que hizo este informe precisamente para que se incluyese en el informe final de la comisión sobre los errores que llevaron a que la humanidad prácticamente se exterminase, y se encontró con que prácticamente ninguna de sus entrevistas fue incluida porque la comisión, la ONU, consideró que era más práctico que dejar el informe lo más objetivo posible y descartando las entrevistas personales
como si fuese un informe de cualquier desastre que puede suceder en cualquier parte del mundo o sobre una guerra civil que esté sucediendo en cualquier país, y no sobre algo que prácticamente exterminó la humanidad en todos los países, que no fue una cosa aislada de un país, sino que realmente el título es Guerra Mundial Z porque sucedió esto. Y a entender del narrador, si no se incluyen relatos subjetivos, si no se incluyen las consecuencias económicas y medioambientales que han habido a causa de la guerra mundial, porque de hecho una de las cosas que sucedió es que como se dejó de producir comida, mucha parte de la gente murió de hambre y muchos tuvieron que recurrir al canibalismo, que es algo lógico en lo que quizás en una novela convencional muchos no caerían, pero la realidad es muchísimo más dura. Y que uno le contestó diciendo, bueno, pues publica un libro si quieres que se conozca, y esto es lo que hace. Así, los capítulos son avisos, la culpa, el gran pánico, invirtiendo la tendencia, frente en los Estados Unidos, a lo largo del mundo y arriba, guerra total y despedidas. Estas entrevistas además dejan ver el estrés postraumático que sufren la mayor parte de los entrevistados debido a que han perdido la mayor parte de su familia, a que han tenido que combatir contra los zombies, porque una de las cosas curiosas que tiene todo el sentido del mundo es que los militares que se tenían que enfrentar a los zombies e incluso las personas que tuvieron que vivir X meses fuera de un refugio explican que es difícil combatir un enemigo que ni duerme, ni descansa, ni necesita respirar, y que cuando disparas a las piernas o a cualquier otro sitio no se va a detener, que para detenerlo tienes que darle justo en el cerebro y destruirlo de alguna forma. Lo cual, como os digo, me parece muy interesante. Y como os digo, el libro en realidad es una crítica de la inaptitud de los gobiernos y también de la corrupción de las grandes empresas cuando suceden grandes crisis que se aprovechan de las situaciones con un objetivo meramente económico, y esto sucede cada día, así como examina el aislamiento de los Estados Unidos en el sentido de que viven en su propio mundo y del supervivencialismo que hay en Estados Unidos y que irónicamente no sirvió de mucho durante la guerra zombie. En los primeros capítulos se explica cómo el virus se originó en China y se cree que el paciente cero es un niño que se contagió mientras estaba nadando en la ciudad inundada de Dasheng, o sea, algo lo cogió y le mordió y contagió a todo su pueblo, porque al contrario que la película también, que supongo que si la habéis visto todos tendréis en la mente mientras Brad Pitt está mirando a los zombies y contando los segundos que tardan en convertirse en zombie, aquí no. En el libro transcurren días antes de la conversión y tienen la evolución de cualquier enfermedad mortal. O sea, primero se empiezan a encontrar mal, después tienen que quedarse en cama, empiezan a estar comatosos, se mueren y al cabo de unos minutos o horas despiertan y empiezan a morder a todos los que tienen a su alrededor, y estos a su vez se contagian, y básicamente esto es en parte lo que permite que se termine convirtiendo en una epidemia mundial. El problema es que, a pesar de que el gobierno chino despliega rápidamente el ejército, lo hace para tapar la existencia de la enfermedad, tanto de sus habitantes como del resto del mundo, por lo que, como los ciudadanos tampoco saben lo que está pasando, aunque es cierto que luego lo siguen haciendo, saben que cuando alguien es mordido por una persona que padece esta enfermedad, desaparece del mundo, por lo que los ciudadanos más ricos empiezan a escapar de China, otros huyen como refugiados, y también otra fuente de contagio es precisamente el mercado negro del tráfico de órganos que sucede en China y que es algo notorio y conocido, y que los países más ricos se aprovechan de este tráfico, sobre todo cuando no hay donantes compatibles o estás muy debajo de la lista. Además, el hecho de que China no esté informando de lo que realmente está sucediendo hace que los países del entorno a los que migran estos habitantes no se preocupen tampoco de la gente que les llega, y mucha de esta gente evidentemente está infectada. Y así, aunque van surgiendo varios ataques a lo largo del mundo, los gobiernos se niegan a creer de que sean más que ataques aislados de locos, hasta que se produce un gran brote en Sudáfrica donde centenares de miles de personas son infectadas, y por supuesto esto no es algo que puedas esconder, ya que es la segunda mayor ciudad de Sudáfrica y
esto sale a la luz, aunque incluso así solo se habla de que es una enfermedad tipo rabia, por lo que los diferentes países empiezan a referirse como la rabia sudafricana, desligándolo completamente de China. Y únicamente Israel, como en la película, se toma en serio lo que está pasando gracias a la política que tienen de investigar siempre cualquier tipo de información que pueda resultar en una amenaza para su país, por ridícula que parezca, ya que si todos los asesores coinciden en que no hay que hacer caso, siempre tiene que haber uno que investigue lo que está pasando y lo tiene que investigar a fondo. Y tras hacer esta investigación a fondo durante varios meses, recomienda a Israel que abandone los territorios palestinos y se encierre en Israel, construyendo grandes muros y a su vez permiten que refugiados del entorno o judíos que vivan fuera de Israel puedan entrar en Israel antes de que cierren sus muros. Y de hecho, como muchos de los refugiados que entran son precisamente palestinos y musulmanes, los judíos ultra ortodoxos se rebelan, empiezan a hacer ataques de guerrillas y termina habiendo una guerra civil israelí dentro de la ciudad en sí. La verdad es que es muy interesante porque, como os digo, en cada país hay diferentes trastornos políticos y Israel precisamente no es el único país que padecerá una guerra civil dentro de su territorio. Mientras tanto, Estados Unidos no está haciendo nada más allá de contener la enfermedad desplegando diferentes grupos de las fuerzas especiales, a pesar de que un equipo de científicos israelíes y norteamericanos escriben un informe sobre la gravedad de la situación que hacen llegar al Congreso, al presidente, a todos los estamentos importantes dentro de Estados Unidos e incluso fuera de Estados Unidos, y al que nadie hace caso. Por si esto fuera poco, la situación se agrava porque en Estados Unidos una gran farmacéutica saca a la venta una vacuna para la rabia que se denomina Phalanx, asegurando que inmuniza respecto al virus, y lo peor de todo es que incluso la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos recomienda que se vacunen. ¿Y esto qué hace? Crear una falsa sensación de seguridad, ya que la gente se piensa de que a pesar de que los muerdan no se van a infectar, por lo que no se toma ningún otro tipo de medida, y esta es una de las peores cosas que pueden suceder. Solamente los más desconfiados o que se han molestado en investigar por internet deciden huir de Estados Unidos hacia Canadá o hacia la parte norte de Estados Unidos, porque lo que se dice por internet es que hay que huir a los territorios fríos porque los zombies se terminan congelando. Encima, si esto fuese poco, tanto el director de la farmacéutica como los antiguos asesores de la agencia de medicamentos dicen que esta vacuna ayudó muchísimo porque, claro, dio una sensación de seguridad y evitó grandes revueltas. Pero ello no es así, porque van pasando los meses, la gente tiene esta falsa sensación de seguridad y quizás pasan unos 2 años desde los primeros ataques y los infectados van en aumento hasta que se genera finalmente el gran pánico que se inicia cuando Pakistán e Irán se destruyen mutuamente mediante bombas nucleares, por lo que la explosión acaba además generando un invierno nuclear por todo el planeta que dura muchísimos años, y de hecho en el momento que se está escribiendo este libro es cuando se han empezado a alargar los veranos, porque hasta entonces los inviernos eran muy largos, muy fríos, y estamos hablando de una situación en la que había también una crisis energética, porque claro, durante muchos años hay muchas funciones que se habían dejado de hacer. Además de esta guerra nuclear, el gran pánico también es creado porque empiezan a surgir dentro de las grandes ciudades, no únicamente en Estados Unidos, sino en general, grandes grupos de contagiados y de zombies que empiezan a atacar al resto de la población, y precisamente por estar hacinados, la infección se descontrola y la gente empieza a huir de las grandes ciudades. Las autopistas se quedan totalmente colapsados, los campos de refugiados también, porque dentro de estos campos de refugiados y de la gente que está huyendo hay gente infectada que cuando se transforma mata a la gente también que está a su alrededor, por lo que todo va escalando sin que haya realmente un control militar para reducir esta situación. Irónicamente, la solución sobre esto viene de un asesor de inteligencia del apartheid en Sudáfrica, Paul Redeker, que propone al país establecer pequeños santuarios por los militares y junto con sus familias y ciudadanos que hayan podido recoger, abandonando grandes grupos de supervivientes en diferentes áreas para distraer a los zombies, o sea, que se los coman a ellos, mientras ellos están intentando recuperarse y construir grandes muros que sean fácilmente defendibles. Y el hecho es que otra de las razones que hacen que
esta pandemia se extiende tan rápidamente es que la mayor parte de las fuerzas militares de los países están obcecados en seguir utilizando las armas convencionales de guerra que se utilizan en la actualidad y que su objetivo principal no es matar a las personas o por lo menos no destruir su cerebro, por lo que resultan totalmente inadecuadas por muchas bombas que se tiren, por muchas metralletas que se utilicen, puesto que se necesita que se dispare o se hiera en concreto el cerebro. Y la verdad es que me parece que esto realmente ocurriría porque cuántas veces hemos visto que ciertos sectores de la sociedad y en concreto muchas veces los militares o ciertas partes de los militares están enrocados en el pasado, en las estrategias pasadas y tiene que suceder algo muy bestia para que se den cuenta de que lo que hasta en ese momento ha funcionado ha dejado de funcionar y que se tienen que buscar alternativas. Por ello, varios países, cuando ven que no pueden controlar la situación y pese a las grandes críticas que había recibido la estrategia de Paul Rederker que se adoptó en Sudáfrica, aplicarán esta estrategia en un mayor o menor grado o con ciertos cambios, porque claro, todos los países son diferentes, para poner a salvo la mayor parte de la población posible y poder replantearse la estrategia, buscar las armas que son más efectivas, entrenar a los soldados y poder así combatir a los zombies. Y en definitiva, a ver, os he contado justo un tercio. Desde el principio se sabe que esta guerra se gana, que el mundo se está intentando recuperar, que han muerto billones de personas, por lo que tampoco os puedo hacer grandes spoilers, pero de verdad es muy interesante. Eso sí, o sea, son entrevistas. En la forma de escribir es alguien contando lo que le ha pasado, que son párrafos rectos, no son diálogos, únicamente a veces hay en negrita preguntas específicas que dirige el entrevistador, por lo que es bastante denso y no avanzas demasiado rápido en comparación con una narrativa convencional, pero de verdad es muy interesante. Yo me lo leí mientras me estaba leyendo El arco iris de gravedad de Pynchon y la verdad es que el cambio era importante y me ha gustado muchísimo. En fin, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no, dadle un like. Dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para tener la oportunidad de que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos cuando lo hace. Y nos vemos en el siguiente vídeo.